Es por eso que hay la sensación de la población, que es correcta, hay un montón de obras que están paralizadas. Y no solamente paralizadas, están prácticamente ya abandonadas. Porque ¿qué cosa vamos a hacer con una obra que está ahí, como a mí me dicen, ¿no? Que está tirada hace 3 años? Ya la ciudadanía perdió toda la esperanza de que esa cuestión funcione. Sí. Es un proyecto de ley que usted está impulsando para reactivar obras públicas paralizadas. ¿De qué se trata este proyecto? Efectivamente. En todos los viajes de supervisión en el marco del control descentralizado que ejercemos a nivel nacional, el año pasado tuvimos oportunidad de visitar todas las regiones. Y una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, incluso mostrada en las audiencias públicas que tenemos, y el que hemos podido verificar en estos viajes, es que hay un montón de obras paralizadas, ¿no? Se puede plantear algunas iniciativas legislativas que permitan destrabar, legalmente hablando, la situación de estas obras paralizadas. Porque detrás de una obra paralizada hemos recogido, pues, hay un drama social en realidad, ¿no? Entonces, obviamente, eso le causa una enorme desafección a la ciudadanía. Claro. Y ¿por qué? Porque siente que el Estado no está resolviendo, ¿no? Y a veces, efectivamente, por más voluntad que tiene la autoridad local, la autoridad regional o la autoridad central, no lo puede resolver. Por ejemplo, si hay una obra que está en arbitraje, yo ni siquiera le puedo hacer una auditoría, porque hay un procedimiento legal. Es por eso que para resolver este problema se necesita un esfuerzo técnico, porque hay que dimensionar bien el problema, pues es un tema técnico, la obra tiene que hacerse técnicamente bien. Hay un esfuerzo legal, ya esta norma arregla eso, y hay también un esfuerzo presupuestal. Es una ley que trata de abordar una parte del problema, pero de una manera integrada, ¿no? Y esperamos que el Congreso, ¿no?, ahora que ya entró en una nueva legislatura, pueda discutir este proyecto de ley lo más pronto posible. Y entonces, ¿esto ya lo han conversado con diferentes congresistas, con diferentes bancadas? No, todavía no. Lo discutimos con algunos congresistas en algunas de nuestras reuniones bilaterales. Claro. Este es un tema que yo he planteado cada vez que he ido al Congreso, a la Comisión de Fiscalización, porque no es un tema de ahora, como le decía, es producto de todos los viajes. Pues a mí me dicen el contralor viajero, pues, y es verdad, yo viajo mucho, porque estamos en un proceso de centralización del control. Y esto es el resultado de lo que hemos podido apreciar en esos viajes, ¿no? O sea, cuando nosotros viajamos tratamos de resolver los temas en cada lugar. Pero claro, cuando ya hay un tema que se viene presentando en todos los sitios, requiere una medida más estructural, ¿no? Y entonces esta iniciativa responde a esa lógica, ¿no? Ahora, hemos conversado también con el señor primer ministro, ¿no? Él hemos hecho una presentación sobre el particular. Él ya tiene copia formal del proyecto de ley que hemos enviado al Congreso también. Y entiendo de que no solamente está de acuerdo, sino que va a apoyar y va a impulsar desde el ámbito de su competencia, con las coordinaciones en el Parlamento, para que esta iniciativa se pueda discutir lo más pronto posible, porque al final todos queremos que las obras se hagan bien, que se hagan de manera transparente, y esta puede ser un buen inicio, ¿no?, para empezar a destrabar algunos de estos proyectos que hace tanto tiempo están paralizados y que, creando el mecanismo, ¿no?, porque esta ley lo que hace es cambia las reglas, algunas reglas para el tema presupuestario, para la ley de contrataciones, para el tema de arbitraje, etcétera, y crea un mecanismo que nos parece razonable, que podría ayudar a que antes de que termine este año estas obras ya se reactiven y entren en operación, ¿no? Okay. Y en estas conversaciones o estos adelantos que ha tenido con congresistas, con las comisiones, ¿cómo ve la recepción respecto a estos planteamientos? No, hay una magnífica recepción, ¿no?, porque todos somos conscientes del enorme problema de tener tantísimas obras paralizadas. Todos los años se gasta en este año se gasta alrededor de 27.000 millones de soles en nacional y regional. Pero las obras que desde hace años atrás están paralizadas, si las sumamos, es como el 60% de eso, es 27.000, o sea, ¿cuánto es 16.000, casi 17.000 millones entre 27.000? ¿Cuánto es? Es como 70%, 60%. Ese es el problema, ¿no? Y solamente en las regionales, así es. Ahora, locales, y eso es a julio. Y es a julio. Introducen este cóctel, ¿no? Esto es a julio. Es la mitad del año. Así es a julio. Pero introducen esta ecuación
el proceso de transferencia de gestión, que por definición las obras se van a parar, ¿no? Y además agrégale todos los gobiernos locales. Es por eso que hay la sensación de la población, que es correcta, hay un montón de obras que están paralizadas. Y no solamente paralizadas, están prácticamente ya abandonadas. Porque ¿qué cosa vamos a hacer con una obra que está ahí, como a mí me dicen, ¿no? Que está tirada hace 3 años? Ya la ciudadanía perdió toda la esperanza de que esa cuestión funcione. ¿Confía entonces en que se apruebe rápidamente? Sí, espero que se pueda priorizar dentro de la compleja agenda legislativa y que esto se haga realidad pronto, ¿no? Y que se pueda implementar también durante el presente ejercicio fiscal, ¿no? La aprobación no debería pasar de ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? Bueno, eso ya va a depender de cómo prioricen esta iniciativa, porque hay muchísimas iniciativas legislativas dentro de la agenda del Congreso, ¿no? Bueno, ¿usted tiene año y medio de gestión? Sí, casi año y medio, sí. ¿Qué ha sido lo más difícil que ha afrontado la Contraloría en este año y medio que usted ha asumido? Bueno, ha sido un proceso difícil en el sentido de que la reforma del Sistema Nacional de Control es una reforma muy ambiciosa, muy compleja, ¿no? Y en donde hemos tenido que sortear muchas dificultades, ¿no? En primer lugar, porque una reforma de esta naturaleza requiere modificaciones legales estructurales. En la práctica la reforma ha empezado luego de que fines del mes de marzo, y más bien ahora en la práctica en abril del año pasado. O sea, yo soy contralor desde fines de julio del año pasado, del año 2017, pero recién tuvimos la ley aprobada y en vigencia prácticamente en abril del año pasado. Sacarla adelante fue toda una gran discusión, ¿no? Y obviamente también necesitamos el apoyo del Poder Ejecutivo, porque sin los recursos necesarios para hacer la reforma no se puede hacer una reforma estructural. O sea, eso de pensar de que vamos a hacer la reforma del Sistema Nacional de Control con el propio presupuesto que tenemos, eso es inviable por completo. Con el propio presupuesto que tenemos podemos hacer algunas mejoras, ciertamente, y las hemos hecho, pero no una reforma estructural como la que está planteada. Y en eso sí tengo que reconocer que hasta el momento tenemos ya el apoyo del Congreso de la República, que nos está aprobando las iniciativas que hemos enviado, y también el apoyo del Poder Ejecutivo, porque nos están dando los recursos necesarios, ¿no? ¿Cómo van las investigaciones a las contrataciones en el Congreso, las gestiones de Salgado, Galarreta? Sí, deben estar terminándose ya en el transcurso, yo creo que no deben, en la primera quincena del mes de abril ya deben estar notificadas y publicadas, ¿no? Efectivamente, nosotros, esta es una auditoría que empezó prácticamente en el mes, si mal no recuerdo, agosto del año pasado, septiembre, ¿no? En el caso del Congreso, por un lado, designamos, ¿no?, en un mecanismo, digamos, de común acuerdo con la presidencia del Congreso, a la jefa de OSI del Congreso, que ahora, a diferencia de todos los años anteriores, es una funcionaria de Contraloría, ¿no? Y por otro lado, este estudio, esta investigación, mejor dicho, auditoría de cumplimiento de qué ha pasado con la contratación de bienes, servicios, obras y de personal durante las 2 legislaturas pasadas. Me refiero desde julio del 2016 hasta junio del 2018. Es una auditoría que se está haciendo guiada desde aquí, desde la sede central, y debe, digamos, ver la luz ahora en el mes de abril. ¿He encontrado algunas cosas? Bueno, siempre se encuentran cosas. De hecho, por ejemplo, en la anterior, ¿no?, que hicimos, porque siempre, si bien es cierto, la oficina de control institucional del Congreso es, de acuerdo a la normatividad vigente, la única de toda la República que no depende administrativamente de la Contraloría, siempre el Congreso ha estado bajo el ámbito del control gubernamental. Entonces siempre nosotros hemos hecho las auditorías. ¿Qué pasó con la auditoría previa a las legislaturas pasadas? Encontramos una serie de responsabilidades administrativas y civiles, ¿no?, que se comunicaron al Congreso en su oportunidad. Entonces yo me imagino que una cosa similar sucederá en los resultados finales que se obtengan de esta iniciativa, de esta investigación, de esta auditoría de cumplimiento que se está practicando, que, como le digo, ya está bastante avanzada y que debe ver la luz en las próximas semanas.
¿No es el momento ya de hacer ese cambio en la ley para que no sea el Congreso el único, digamos, que está efectuado? Sí. Nosotros han habido varias iniciativas legislativas sobre el particular y nosotros hemos opinado favorablemente a ellas. De hecho, hay que recordar que el proyecto de ley original que envió la Contraloría no hacía esa distinción, ¿no? Pero, digamos, respetando las autonomías y la decisión soberana del Congreso, actualmente hay varias iniciativas legislativas sobre las cuales nosotros hemos pronunciado favorablemente y esperamos que en algún momento este tema se vea, ¿no? Okay. Usted ha dicho que ha encontrado 1077 hechos que ponen en riesgo obras de construcción por los daños del niño costero. ¿Cuáles son los más graves? Sí, o sea, a ver, efectivamente, en el marco del modelo de control concurrente, desde el 2017, cuando esto empezó a la fecha, ¿no? Se han generado más de 500 informes de control concurrente a las distintas obras de la reconstrucción con cambios que se han encontrado en los procesos de selección. Por ejemplo, que muchas veces no tienen las cláusulas anticorrupción, que no tienen la gestión de riesgos, que el proceso de selección que han hecho, ¿no? Al parecer ha tenido problemas, ¿no? Respecto de a quienes se les ha adjudicado la obra, porque no cumplen con todos los requisitos establecidos en las bases. Y por otro lado, los riesgos en la ejecución contractual están asociados a que se han encontrado que por ejemplo, se ha pagado o se ha tramitado valorizaciones sobrevaloradas. Entonces, estas situaciones en general, ¿no? Que se comunican a las entidades respectivas y además se hacen públicas, permiten que esos problemas se puedan resolver. Porque, por ejemplo, si se ha identificado de que no se ha cobrado una penalidad, ¿cuándo, por ejemplo? Que no es tan difícil, ¿eh? Lo que pasa es que no ha habido un control adecuado. Por ejemplo, cuando nosotros viajamos, a ver, el expediente técnico dice que tienen que haber 5 cargadores frontales trabajando dos turnos de lunes a sábado. ¿Y dónde está? A ver, vamos a ver la obra. ¿Dónde están los 5 cargadores frontales? 1, 2, 3. ¿Y los otros 2? No, están arriba en el cauce, me decían, ¿no? A ver, vamos. Pero son 3 horas de viaje. Está bien, pero ya estoy aquí, vamos. Y llegamos y no estaban. ¿Y dónde están? No, están en otra obra. Sí, pero yo te estoy pagando como Estado para que estén en esta obra, no en otra obra. Entonces, eso, si se revela en el informe, pues tienen que cobrarle una penalidad. Ya no el funcionario público deshonesto, entre comillas, que son pocos, pero hay, ya no puede negociar esa penalidad, porque ya está en el informe de control concurrente que se ha hecho público y dice que ahí tienen que cobrar una penalidad. ¿Se puede decir que ha habido encontrado muchos casos de corrupción en la reconstrucción? No diríamos que ha habido muchos casos de corrupción, pero sí han habido una serie de casos de problemas de inconducta funcional. Algunos se han resuelto, algunos no, y es por eso que a partir del mes de abril, una vez cerrado el primer trimestre del año, vamos a hacer un nuevo operativo sobre la reconstrucción con cambios y vamos de esa manera a identificar un nuevo barrido de cuál es el estado actual de la reconstrucción con cambios, y con toda esa información se van a programar ya los servicios de control posterior que se necesitan, ¿no? ¿Cómo ha encontrado las transferencias de los gobiernos regionales? Ha habido, a ver, en el caso de los gobiernos regionales en particular, hay que distinguir, ¿no? Los procesos de transferencia en general se han realizado, pero para todos, y de una manera bastante razonable, diría yo, pero para todos aquellos que fueron electos en la primera vuelta. Para todos los gobernadores regionales, que han sido más de casi una docena, ¿no? O sea, casi la mitad, que han sido electos en la segunda vuelta, en la vida práctica no ha habido transferencia de gestión, ha habido un acto de fe, ¿no? Y eso, como yo lo he mencionado en reiteradas oportunidades, y debería llevarnos al convencimiento que no podemos seguir teniendo elecciones regionales y municipales cada 4 años con este arreglo del sistema electoral en el mes de octubre. Porque entonces la segunda vuelta va a ser en diciembre y entonces nunca va a haber transferencia. No se puede pensar de que en cuestión de horas o en cuestión de días se va a hacer una transferencia de 4 años de gestión. Sin embargo, justo la próxima semana, ¿no? Me parece que la primera semana de abril, ¿no? Estamos llevando a cabo un operativo a nivel nacional que va a cubrir
a todos los gobiernos regionales, a la gran mayoría de los gobiernos locales provinciales, un operativo para ver efectivamente qué es lo que ha pasado con el proceso de transferencia de gestión. Pero los resultados de este operativo, que se va a llevar a cabo a nivel nacional, ahora en la primera quincena del mes de abril, nos va a permitir dimensionar realmente cómo se llevó a cabo el proceso de transferencia, y seguramente a partir de eso, de manera similar a este estudio, vamos a presentar una iniciativa legislativa para que haya una modificación de los plazos y de los momentos de convocatoria del calendario electoral, ¿no? Porque está claro ya, no se necesita hacer mucho estudio, está claro que dadas estas coyunturas y dadas las reglas electorales, en la segunda vuelta sobre todo, no podemos seguir dentro del próximo, en el año 2023 o en el año 2022, haciendo otra elección en el mes de octubre. Tenemos que hacerla en agosto. Usted anunció también operativos para identificar la designación de los funcionarios. Sí, efectivamente. ¿No? ¿Cómo va eso? Ya, justamente en el marco de este proceso de transferencia de gestión, vamos a incluir, como vamos a ir a visitar los distintos gobiernos regionales y los distintos gobiernos locales, vamos a incluir dentro de sus componentes que se lleve a cabo este análisis de efectivamente si las autoridades entrantes, o sea, los que ya ahorita están en el gobierno, están haciendo un uso adecuado de su capacidad discrecional de nombrar a funcionarios públicos de confianza. Un funcionario público de confianza es un funcionario de libre designación y remoción. O sea, el que nombren a tal o cual persona es un acto absolutamente discrecional y reglado adecuadamente en la ley, y eso es absolutamente correcto. Pero no pueden nombrar a cualquiera. Tiene que cumplir con el perfil. Y en muchos casos estamos apreciando que no cumplen con el perfil. Y eso conlleva una responsabilidad administrativa. De hecho, en algunos casos ni siquiera hemos esperado hacer el operativo. En el marco del sistema de atención de denuncias, ¿no? Han llegado una serie de denuncias y hemos reaccionado, y se han advertido ya a varias autoridades regionales y locales que habría aparentemente problemas en esas designaciones. Ahora, también hay que ser conscientes de que muchos de esos perfiles no tienen, en varios casos que he podido ver, no tienen unos criterios básicos de racionalidad y proporcionalidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay que ser conscientes de que los perfiles de profesionales que se necesitan pueden ser de un determinado nivel, pero en el mercado local no hay, porque no todo es Lima, ¿no? Entonces, obviamente, se necesita que alguien se haga cargo. Y muchas veces los perfiles no tienen en cuenta la realidad local. Cuando se establecen las normas de los perfiles, de los procedimientos, tienen que ser conscientes de qué es lo que están haciendo. No es simplemente sacar un perfil por sacar un perfil. Tiene que haber una serie de criterios de razonabilidad, de proporcionalidad y seguir la normativa que establece Servir. Porque en el proceso de adjudicación, en el proceso de entrada en vigencia de la ley Servir, se congelaron todos los MOF. O sea, nadie me puede cambiar un MOF. ¿Y desde cuándo? ¿No? Eso ya hace como casi 4 años atrás. ¿No? Desde 4 años no se pueden cambiar los MOF. Más, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, ahora lo que tienen que hacer es construir un nuevo instrumento de gestión en el marco de la ley Servir, que es su manual de perfiles de puesto. Y tienen que tener su cuadro de puestos de la entidad. Lo que uno aprecia es que se necesita mucho esfuerzo por fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos, sobre todo a nivel subnacional, ¿no? O sea, como yo he dicho siempre, yo puedo aceptar que metan la pata, ¿no? Pero no que metan la mano. Tampoco estoy dispuesto a que metan la pata muchas veces, pues, porque entonces quiere decir que es honesto, pero no sabe. Claro. ¿Cómo va el trabajo de la Comisión Especial de la Junta? Ah, ese es otro trabajo, ese es otro encargo que no tiene nada que ver en realidad con el control gubernamental. Pero efectivamente, a raíz de la reforma constitucional, ¿no? Con el referéndum, no tanto la Contraloría, sino más bien el Contralor es parte de la Comisión Especial, ¿no? Entonces la situación es más o menos así. Ya el día lunes 4
de marzo, o sea, este lunes pasado, ya por primera vez tuvimos una sesión conjunta con los dos rectores, tanto de las universidades públicas y privadas, que han sido electos en el proceso electoral conducido por la OMPE, y que son, con lo cual, por primera vez, la comisión especial de 7 miembros está completa. Para el mes de julio va a haber junta, ¿no? O sea, es por eso que yo he mencionado anteriormente de que para las fiestas patrias, ¿no?, va a haber una junta ya en operación, ¿no? De acuerdo a los cronogramas, tenemos 30 días para aprobar nuestro reglamento interno, para armar las bases del concurso, hacer las publicaciones, y luego empieza la convocatoria, y una vez que empieza la convocatoria tenemos los 90 días para poder seleccionar a los miembros de la Junta. Se está planteando una reforma política. ¿Qué expectativas tiene, sobre todo respecto a lo que concierne a su institución? Bueno, en el caso de la Contraloría, nosotros no estamos participando directamente de los distintos conversatorios y de las distintas discusiones sobre la reforma política, porque, digamos, como institución constitucionalmente autónoma dedicada al control, estamos alejados de eso. Pero somos conscientes de que es una reforma fundamental. O sea, como yo varias veces he mencionado, y a mí me gusta pensar que hay distintos tipos de corrupción, ¿no? Hay una corrupción menuda, pequeña, mediana, y hay la gran corrupción, la mega corrupción. Esa última solo se puede arreglar con una real reforma del sistema de justicia y con una real reforma del sistema político, ¿no? Esa es la gran corrupción, que es la que afecta estructuralmente y pone en riesgo a nuestro sistema democrático, ¿no? La mediana y la pequeña corrupción, con todas las reformas que se está haciendo al Sistema Nacional de Control, y en la medida que tengamos un mecanismo de coordinación mucho más estrecho y eficiente con el sistema de justicia, eso, con un gran control social, que es lo que promueve el nuevo enfoque de control, debería reducirse sustancialmente, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Contraloría en el caso de corrupción de Odebrecht? Bueno, nosotros tuvimos y hasta ahora seguimos teniendo un rol importante, pero en las partes previas. Muchos de los estudios y de las investigaciones que está haciendo la Fiscalía han surgido también y se han insumido de información de las auditorías que se han hecho. De hecho, en la práctica, a nosotros ya nos llegó formalmente a fines del año pasado, ¿no?, los resultados de la Comisión Lavallato del Congreso, ¿no? Y lo que hemos dispuesto es que en el transcurso de este año vamos a culminar todas las auditorías a todas las obras, ¿no?, de Odebrecht, porque son casi un par de docenas de obras que no todas tienen auditoría por parte de la Contraloría, ¿no? Algunas no se han hecho porque hay que ser conscientes de que lo que normalmente hacía la Contraloría es control posterior. Entonces, fíjense nomás, la próxima semana va a estar saliendo a la luz los resultados de la auditoría al tramo 5 de la IRSA. Estamos en el 2019, ¿no? ¿Cuándo se ha hecho la IRSA? ¿No? Entonces, esa lógica del control posterior y su necesaria selectividad hace que, o ha hecho que haya una serie de obras en donde ha participado esta empresa que no han sido auditadas, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos, que haya cometido sus actos. No, pues lo que pasa es que puede haber cometido actos vinculados a los temas de corrupción, pero simple y llanamente la Contraloría no los vio, no participó, no hizo las auditorías. Y eso es lo que pasa con el tema del control gubernamental, o sea, el control posterior, ¿no? O sea, otro dato muy importante que revela también el gran esfuerzo que se está haciendo por mejorar la cobertura del control gubernamental parece irrisorio, ¿no? Pero de los 1.678 distritos del Perú en la última década, 1.206 nunca han tenido una auditoría. De nada. ¿No? Entonces, la problemática del control en el Perú es una problemática muy compleja, pero que yo estoy absolutamente seguro que con todos los esfuerzos que se están haciendo, al cierre del Bicentenario debemos tener un nuevo sistema de control mucho más moderno, con realmente presencia a nivel nacional. A partir del Bicentenario, cuando termine este proceso de reforma,
no va a quedar ningún distrito sin atender sus demandas de control, ¿no? Y parte de eso es el gran esfuerzo de crecimiento institucional, organizacional que está haciendo la Contraloría, en el cual vamos a dejar de ser una organización de 3.200 personas, que es como yo lo encontré, y seguramente al cierre del Bicentenario vamos a ser alrededor de 7.500 personas. Porque lo que estamos haciendo es empezar a absorber administrativamente a todas las oficinas de control institucional y a todas las personas que trabajan en esas oficinas. No necesariamente serán las mismas, pero digamos esas posiciones serán absorbidas y va a haber toda una reestructuración y una reasignación para poder focalizar mejor nuestras acciones y no dejar tantos cabos sueltos, ¿no? Por atender. Hay muchas acciones de control que se necesitan hacer, sobre todo a nivel subnacional, ¿no?